Mi abuelo en paz descanse trabajó de trailero hasta los 70 años. Por fortuna nunca tuvo un accidente, pero lo único peligroso que le pasó fue algo tan increíble y paranormal que cuando lo contó nadie le creyó, ni siquiera sus mismos colegas. Todo pasó en una ocasión que iba rumbo a Tijuana y era de noche, cuando paró en una cachimba a cenar, ir al baño y prepararse una jarra de café para el camino. Estando allí le dice un chavo que si no quiere que le lave el tráiler, pero él no aceptó. Mientras cenaba le dice la dueña del lugar que quién era ese chavo y la señora le dice que el chavo tiene unos días apenas que llegó. Dice que va para Estados Unidos, pero que lo asaltaron en Sonora y ha estado juntando dinero para llegar a Tijuana y que le estaba dando chance de talachar los trailers que van llegando y hasta eso sí ha tenido trabajo limpiándolos. Mi abuelo sale con su jarra de café y el chavo le pregunta que para dónde va, que si le puede dar un aventón para el norte, pero mi abuelo no llegó a viejo siendo confiado, así que ni le contestó. Se sube al trailer y estando avanzando cerca de medianoche, de la nada empieza a oler horrible en la cabina. Mi abuelo, bajando un poco la velocidad, se pone a buscar qué causó ese olor hasta que encuentra una bolsa de papel con vísceras podridas de res dentro. No sabe cómo llegó eso allí y por qué de un momento a otro empezó a oler, como si algo lo activara. Como puede, logra jalar esa bolsa y la tira por la ventana y la deja abierta del copiloto para que se ventile la cabina. Y ahí fue cuando lo vio. Dice que primero de reojo veía que algo se asomaba por la ventana, pero no alcanzaba a distinguirlo porque era muy rápido. Cuando trató de cerrar la ventana de nuevo, ahora sí lo ve y lo que se asoma era una cabra. Una cabra negra se asoma y trata de meterse por la ventana, pero no de una manera torpe, nada de eso. Lo hacía como si tuviera conciencia. Primero metió la cabeza, después una pata y así poco a poco, sin hacer tanto desorden. Mi abuelo dice que al verlo se asustó tanto que lo único que hizo es manejar mirando al frente, sin parpadear. Empezó a llorar y rezando se encomendaba a Dios pensando que era un demonio o algo peor. Él cuenta que la cabra se sentó en dos patas en el asiento y no hacía nada. Estaba mirando al frente. Mi abuelo dice que trató de calmarse un poco y cuando trató de alcanzar su radio para comunicarse con otro en frecuencia, la cabra le gritaba con fuerza y resoplaba como si no fuera de su agrado. Mi abuelo jura que así estuvo manejando cerca de 2 horas, llorando la gota gorda. Se había orinado encima y tenía ya los hombros con mucho dolor de lo tenso que estaba. Cuando venía de frente a algún tráiler, también la cabra gritaba para que mi abuelo no levantara las luces para dar aviso que algo estaba mal. Cuando ya faltaba como 1 hora para llegar a Tecate, Baja California, la cabra empezó a gritar con fuerza y mi abuelo no sabía qué hacer. Mi abuelo para esa hora ya estaba casi con hipotermia de frío y con los brazos atrofiados de lo tenso que estaba, mientras la cabra gritaba y gritaba. Mi abuelo fue bajando la velocidad y vio que la cabra dejó de gritar y así, hasta que estando en la mínima velocidad, casi a vuelta de rueda, cerca de una acotación, la cabra salió por la ventana y le perdió la vista por los espejos. Mi abuelo dice que con lo último de su energía trató de cerrar la ventana, dejó el trailer prendido pero parado en la acotación. No fue hasta que casi medio día después una patrulla llegó a ver por qué su unidad estaba parada. Al ver a mi abuelo hecho bola pensaron que había muerto. Abrieron la cabina y cuando lo trataron de despertar él respondía, pero seguía en shock. Una vez calmado contó todo lo que pasó, pero los elementos de la patrulla estaban ya solo a la espera de los jefes de la línea de transporte de donde trabajaba mi abuelo para recibir su mordida, porque en ese reporte ellos afirman que mi abuelo venía bien torcido de loco y que todo lo que cuenta que pasó es por paranoia. Después de eso, la empresa no le creyó a mi abuelo y lo descansó 1 año, argumentando estrés laboral. Después de eso regresó a trabajar, pero ya no fue lo mismo, y a los 2 años se jubiló de allí.